han logrado sobrevivir las eras glaciales. Su voluntad de vivir, su resistencia y laboriosidad es impresionante y enigmática. Son criaturas increíblemente fascinantes. Les debemos mucho. Un tercio de nuestra alimentación actual no existiría sin las abejas. La polinización de las abejas a escala mundial representa un valor de miles de millones de euros. Su utilidad para la vida en el planeta es incalculable. Es que las abejas son mucho más que solo miel. El número de enjambres de abejas disminuye de forma dramática en el mundo. Los apicultores están alarmados y dispuestos a luchar. Es muy simple, no queremos que ellas mueran. ¿Qué sucede con las abejas? ¿Por qué razón mueren por millones de forma silenciosa y casi inadvertida en todo el mundo? Lucho contra esto. No dejaré de hacerlo. Esta es la historia de nuestros valerosos ayudantes y de las personas que buscan descifrar el misterio de la muerte de las abejas. Oppenau, en el norte de la Selva Negra. En el centro de la ciudad se ubica el establecimiento apícola de Christoph Koch. El apicultor profesional alimenta y cuida a 200 colmenares de abejas y de un perro. Es el custodio de 4 millones de criaturas altamente sensibles. Vive con y para ellas, las abejas. Christoph Koch produce miel en 17 sitios seleccionados de la región, llegando hasta Francia. Ya su padre y su abuelo vivieron de la apicultura. Miel fresca y tibia, recién extraída de la colmena. Dulce y suave, un producto natural. Naturaleza pura, como el sol envasado en frasco. Si uno lo medita bien, son necesarios millones de vuelos de abejas para obtener un panal de miel como este. Christoph Koch aprendió su oficio en el Instituto de Apicultura de la Universidad de Hohenheim. Obtuvo allí el grado de maestro apicultor en uno de los lugares de mayor prestigio de toda Alemania. Entre sus colegas es conocido como aquel que baila con las abejas. Este tipo de explotación es la que practica la mayor parte de los apicultores en general. Desde hace 100 años que se trabaja de esta manera. La problemática de las abejas lo animan desde hace ya muchos años. Koch es miembro del directorio de la Asociación Alemana de Apicultores. Algunos lo consideran un rebelde, tal como veremos más adelante. Un hombre valiente que tiene adversarios. Algunos lo caratulan el alborotador. Eso me duele. No puedo aceptarlo así de fácil. Y menos si proviene de la boca de gente que realmente se dedica a la protección de las abejas. Es decir, de los institutos apícolas y de los investigadores. Gente que sabe exactamente de lo que se trata. Entonces aquello adquiere otra dimensión. Cuando se trata de desprevenidos productores de maíz, vaya y pase. Pero viniendo de expertos, personas que se denominan a sí mismos expertos, ahí sí tengo un problema. Y lucho contra ello. Ortenau. En ninguna otra parte de Alemania existen más apicultores y abejas que aquí. Christoph Koch mantiene una parte de sus 200 colmenares bien apartados en las llanuras inundables de las riberas del Rin. Estamos a mediados de febrero, tiempo de hacer el inventario una vez finalizado el invierno. Todos los años se hace la misma pregunta. ¿Cuántas colmenas de abejas han logrado sobrevivir? Esta sí que es una hermosa colmena de abejas. Si a todas las encuentro igual de bien, entonces me sentiré feliz y satisfecho. Hace 100 años había 4 millones de colmenares de abejas en Alemania.
Actualmente solo quedan unos 700.000. Muy pocos, advierten los ecologistas. Bueno, aquí está todo vacío. No queda ninguna abeja. Nada. Otra vez un fiasco. Desde mediados de los 90 tenemos tasas de pérdidas que se ubican claramente por encima del 10%. En algunos años yo diría que la tasa llega a cerca del 50% o incluso aún más. De sus colmenas en la zona ribereña Aubald, la mitad no logró sobrevivir el invierno. Esto no es normal y no es el único apicultor que sufre altas pérdidas durante el invierno. Lo mismo aquí. Todo vacío. ¿A qué apicultor le agrada retirar cadáveres de abejas muertas? No es agradable. Pero solo una pequeña minoría de los apicultores admite abiertamente sus pérdidas. Prefieren callar por temor a no poder vender luego su miel. Es que no resulta placentero vivir rodeado de cadáveres. Un productor de leche, si fuera un productor de leche, bueno, creo que... O bien de cerdos, algo parecido. Yo pienso que no lo celebrarían con mucho entusiasmo. Es como imaginar que todos los años la mitad de nuestros vacunos y cerdos aparecieran muertos en el establo. El problema que habría. Pero la naturaleza sí necesita a las abejas. A las vacas no. La protección de las abejas no se toma suficientemente en serio, se lamenta Koch. A pesar de que la abeja mielera sea el animal útil de mayor importancia, 2/3 de todas las frutas y verduras desaparecerían si ellas dejaran de existir. Plantas oleaginosas, café, tomates, nueces, manzanas, casi todos nuestros cultivos favoritos se verían afectados. Solo quedaría algo de jengibre o ensalada. De las estupendas frutas de verano, nada quedaría. Una mañana invernal en los huertos frutales de Heidesheim, a orillas del Rin. Comienza el mes de marzo y el fruticultor Benedikt Wunsch espera para los próximos días la primera floración. Cultiva cerezas, ciruelas, manzanas y peras. Nos cuenta que la polinización se ha vuelto más difícil porque cada vez hay menos abejas. De modo que para nosotros, los fruticultores miembros de la comunidad de fruticultores de Heidesheim, resulta realmente pero muy importante el contar con una fecundación segura de nuestras variedades frutales. Bauer se cuenta entre los afortunados que reciben visita cada primavera. Johannes Dunen, de Bad Bergen, en los alrededores de Osnabrück. El maestro apicultor transporta desde hace años unas 350 colmenas de abejas hambrientas de Heidesheim con el fin de alimentarlas. Para Johannes Dunen, no es tanto una cuestión de la miel en sí misma. Busca alimentar sus colmenares después del invierno para que estén en condiciones de producir miel en los amplios campos de colza. Es de madrugada. Johannes Dunen pasó toda la noche en el camino junto a su pequeño tesoro. Siempre que vengo aquí ya tenemos la primavera, sol. Allá en casa, en el frío norte, entonces yo también me voy volando con las abejas. Sin el apicultor transhumante, el fruticultor tendría un problema. Si queremos asegurar la fecundación, inevitablemente necesitamos de las abejas. Se trata entonces de una combinación estupenda. Él puede alimentar sus colmenares y nosotros conseguimos polinizar. Sencillamente genial. Una situación en la que ambos salen ganando. Johannes Dunen tiene siempre una sensación desagradable en los huertos de frutas. Es consciente de que los agricultores necesitan usar pesticidas de forma regular, pero el apicultor Dunen también cuenta con una carta de triunfo. Si hicieran tonterías al fumigar, entonces él ya no volvería al lugar. Entonces habrá que tener cuidado de que los productos que se utilicen no tengan un efecto tóxico sobre las abejas, fumigando por la tarde o por la noche, cuando las abejas se encuentran en la colmena.
Sin fitosanitarios para la protección de los cultivos no tendríamos nada para comer, dice Benedict Bunge, y sabe que en esta cuestión se encuentra atrapado en un dilema. Las abejas transportadas desde el norte se aclimatan volando. Necesitan primero orientarse para saber en dónde es que han aterrizado. Sí, a mí también me ocurrió en una oportunidad que la mitad de las colmenas murieron. Fue un año triste, pero en mi opinión aquello se debió únicamente a los ácaros. Los había descuidado un poco ese año tal como era usual por aquel entonces. Siempre que logré controlar a los ácaros, tuve buenas colmenas. Y la historia con el denominado ácaro varroa se agrava cada vez más, agrega. ¿Pero qué tiene de especial este ácaro? Vamos en camino hacia el Instituto Estatal de Apicultura Provincial de la Universidad de Hohenheim, en Stuttgart, el instituto apícola con mayor tradición de Alemania. Nos encontramos allí con Peter Rosenkranz, el director del instituto, y con su estudiante de doctorado, Bettina Ziegelmann. Peter Rosenkranz teme lo peor para este verano tardío. El ácaro varroa se propaga, gracias a la cálida primavera, de forma vertiginosa por las colmenas. Bettina Ziegelmann investiga estas colmenas infestadas. El ácaro que fuera introducido desde Asia apenas si resulta visible a simple vista. El parásito anida principalmente en las crías. Bettina Ziegelmann nos muestra ahora un cruel espectáculo. La estudiante de doctorado abre los panales que contienen las crías de abejas. Las larvas están muy infestadas. Los ácaros son bichos hormigueantes y marrones, vistos aquí con fuerte aumento. Las larvas de abeja ya han sido perforadas por el ácaro en el panal. Este succiona la sangre y transmite varias enfermedades y virus peligrosos. Por haber nacido ya enfermas, a las jóvenes abejas les aguarda la muerte segura. Bettina Ziegelmann trabaja en una feromona sexual destinada a confundir a los machos. El éxito reproductivo del parásito lograría así ser disminuido. Este es el ácaro varroa. Para una abeja, el parásito tiene un tamaño comparable al que tendría un conejito en nuestra nuca. ¿Es el responsable de la muerte de las abejas? El hecho de que todavía enfrentemos grandes problemas con el ácaro varroa y las infecciones secundarias, infecciones virales asociadas al ácaro varroa, constituye el principal resultado de nuestra investigación. Además de esto, simplemente constatamos que en lo referente a los problemas con los residuos de plaguicidas, no se ven efectos dramáticos allí. Es decir, no hay valores elevados, al tiempo que hallamos un cóctel de todo aquello que se acaba de aplicar en la agricultura. Esto es de los muchos agentes activos detectables, por ejemplo, en el polen. Lo que realmente podemos afirmar de manera consistente es que el varroa por sí mismo representa un problema enorme que opaca a todos los demás. ¿Es esto realmente así? ¿Es el ácaro varroa el que está causando la muerte de las abejas? Regresamos a Ortenau. Ya estamos en junio. En la región de Christoph Koch, cerca de la pequeña ciudad de Oppenau, existe una frenética actividad en los colmenares. En los panales nacen unas 1000 abejas todos los días. Asegura que el ácaro varroa está bajo control, pero este insecto no es ni mucho menos la única causa de mortandad de las abejas. Con estos problemas asociados al ácaro varroa se niegan los problemas de protección vegetal, fitosanitarios. O dicho de otra manera, al afirmarse que las abejas ya están enfermas, se legitiman los efectos. Si no tuviéramos el varroa, probablemente veríamos aún más intoxicaciones, y se le atribuyen al varroa muchas cosas que quizás no tengan nada que ver con él. De modo que aquí hay algo que no está bien y además fuera de control. ¿Encubre a fin de cuentas el ácaro un problema aún mucho mayor? El apicultor Koch tiene una grave sospecha.
Son los insecticidas agrícolas los que alteran los complejos procesos de la colmena, debilitan el sistema inmunológico de las abejas y agravan de esta manera el problema del varroa. ¿Pero qué está ocurriendo aquí? ¿Qué sucede exactamente? Concertamos una entrevista con uno de los principales investigadores sobre las abejas de Alemania, en una pradera situada en las cercanías de Marburgo. Actualmente cumplo casi 50 años, desde que comencé a trabajar con abejas y verdaderamente el tema de las abejas lo atrapan a uno. Se trata de insectos fascinantes. El profesor Randolph Menzel del Instituto de Neurobiología de la Universidad Libre de Berlín se encuentra interesado en los altamente sensibles sentidos de las abejas y en conocer en qué grado resultan vulnerables estos. Y ahora tomaré una abeja del verde 34. Ha extraído la abeja verde 34 de una colmena situada a algunos kilómetros de distancia. Esta es la verde 34. La abeja no conoce este lugar. La zona le resulta totalmente desconocida. Se le adosa un transponder, un repetidor de radio. Con su ayuda, Randolph Menzel podrá seguir el vuelo de la abeja verde 34. ¿Cómo se comportará la abeja en un entorno totalmente desconocido? Abeja en vuelo. A continuación, los científicos rastrean con un radar la ruta de vuelo de la abeja mielera. El volar provistas de una antena no representa problema alguno para la abeja, ya que puede transportar una carga equivalente al doble de su peso corporal. Randolph Menzel ha realizado ya cientos de ensayos de vuelo como este. Su colega, el ingeniero V. Gregers, se ocupa de supervisar la técnica necesaria para ello. Sabemos de forma más o menos exacta qué tan rápido vuela una abeja y el ángulo en que lo hace. Y así nos es posible calcular el trayecto que ha volado realmente. Ahora está muy cerca del equipo de radar. Es posible que este tazón de agua le resulte atractivo y quiera investigarlo. Ahora ella vuela alrededor del tazón. Una abeja vuela 900 metros en línea recta, y lo hace de manera tan recta que la desviación en el eco del radar es de unos 8 metros. Pero la divergencia del radar es de 6 metros. Por lo tanto, ellas lo hacen apenas un poco peor que el sistema del radar. Nosotros los humanos nunca lograríamos recorrer ese trayecto de forma tan recta caminando. Ambos investigadores demostraron que las abejas de la miel son capaces de memorizar las características de un paisaje. Las abejas se orientan según esas características, desarrollando un mapa geométrico, como si se tratase de un navegador que puede alterarse tal como veremos más adelante. Es gracioso. Ahora regresa exactamente a mi mano. Así que Verde 34 ha vuelto. Se alimentan unas a otras. Mi próxima abeja de ensayo. ¿Dónde está la abeja ahora? Sobre mi recipiente de marcación. Las abejas no solo pueden volar de forma superexacta siguiendo su navegador interno, sino que también disponen de un cierto grado de inteligencia. A pesar de estar dotadas de un cerebro tan pequeño, alcanzan resultados asombrosos, se entusiasma Randolph Menzel, pero agrega también que estos logros se encuentran amenazados por los modernos plaguicidas, ya que las enormes superficies de monocultivos, como por ejemplo los de colza, atraen mágicamente a las abejas. Les ofrece alimento en abundancia, condimentado con gran cantidad de venenos agrícolas. En Alemania, 100.000 toneladas de plaguicidas se aplican cada año, un cóctel cuyos efectos aún no se conocen realmente. Existe un grupo especialmente riesgoso de insecticidas que actúan sobre el sistema nervioso, los así denominados neonicotinoides, un mercado de varios miles de millones de euros. En un comienzo se los festejó como un gran avance, pero comparados con el DDT, ya prohibido desde hace más tiempo, para las abejas, los neonicotinoides resultan hasta 7.000 veces más tóxicos. Se utilizan en todo el mundo, perduran en el suelo y contaminan el agua. Recibimos un llamado de emergencia de Robert Koch. Hemos de acudir rápido a donde él se encuentra. Ha encontrado abejas muertas frente a la piquera de la colmena. Sucedió en el bosque de Auwald. Christoph Koch nos muestra el desastre.
Son muchos los apicultores de la región que sufren en estos días pérdidas similares. Recorre sus colmenas despacio y en silencio. La muerte continúa. Hay signos de un envenenamiento. De otra manera no me explico un cuadro de daño semejante. No es una enfermedad de las abejas, no se trata de varroa seguro. Esto me aterra. Las abejas guardianas están muy atareadas arrastrando los cuerpos de las numerosas compañeras muertas. Muchas viven aún, están paralizadas y condenadas a una muerte segura. Esto es lo típico. Este temblor es absolutamente anormal. Ya no controla sus movimientos, como un ataque espasmódico. No sé cuál sea la causa. Estamos aquí en medio del Auwald. Escogí este sitio apartado para tener tranquilidad, lejos de la agricultura intensiva. Y de pronto pasa esto. No se está a salvo en ninguna parte. Tampoco semanas ni meses más tarde se conocerá la causa de este suceso. El asunto le recuerda al mayor desastre tóxico que los apicultores europeos hayan padecido jamás. En el año 2008, en ese entonces el mismo Koch resultó fuertemente afectado. Regresan los recuerdos de aquel momento. 12.500 colmenas de abejas envenenadas. Así que fue durante la siembra del maíz que las abejas se intoxicaron. No quedó absolutamente nada. Silencio. Un silencio sepulcral. Ni un canto de pájaros, ningún moscardón, ninguna abeja, ni avispa, ni mariposa. Prácticamente fue una estocada al corazón de la apicultura. Los productores de maíz aplicaron en ese momento en todo el Alto Rin un nuevo neocotinoide, la clotianidina de la empresa Bayer. El grupo empresarial afirma que la sustancia se utilizó de forma incorrecta. Bayer pagó una ayuda inmediata, también a Christoph Koch. Con sembradoras de maíz como estas, se aplicó la clotianidina para combatir al gusano de la raíz de maíz. El vicepresidente de la Asociación de Agricultores de la región de Baden nos muestra cómo actúa el llamado decapado del maíz. Los granos del maíz se recubren con sustancias activas, a lo que se conoce como decapado. Si bien el maíz en sí es amarillo, se lo tiñe con mesurol contra los cuervos, que de otro modo lo recogerían del suelo, y se aplica Maxim contra los hongos. Desde el desastre tóxico, el uso de la clotianidina se encuentra suspendido, pero todavía siguen utilizando decapantes, pero con otras sustancias químicas. ¿Por qué puede esta técnica resultar peligrosa para las abejas? Miremos en el interior de la máquina. La máquina sembradora succiona granos rojos de forma individual y los lleva a tierra. Al pasar por el aparataje, los granos se friccionan unos con otros. Parte del decapado se rompe originándose polvillo de abrasión. Este polvillo llega al aire y luego el viento puede así dispersarlo a gran distancia. El polvo puede resultar para las abejas de una toxicidad tal que incluso aún en fuentes de alimento lejanas provoca su muerte. Los apicultores todavía encuentran restos de pesticidas del decapado de maíz en el polen y el néctar. Pese a ello, el productor de maíz Karl Silberer todavía exige que se vuelva a autorizar la clotianidina, el superveneno del año 2008. Si se recubre de forma adecuada y no se provoca abrasión, nada sucede. Gracias al decapado logro llevar el insecticida allí donde lo necesito, a la raíz de la planta. No hay mejor manera de proteger los cultivos. Polvo tóxico de la siembra es una cosa,
pero aún se encuentran granos rojos al descubierto en el campo. Están en charcos secos que luego se inundan en la próxima lluvia. Un solo grano basta para hacer que el agua del charco se vuelva tóxica para las abejas. Las abejas necesitan de mucha agua para reproducirse y en verano para refrescarse. ¿Qué efecto tiene el decapado con insecticidas? Por ser los neonicotinoides solubles en agua, al crecer el vegetal, estos se reparten por toda la planta en sus hojas, raíces, flores y hasta en el polen mismo. Los insectos que luego roen o succionan la planta mueren. Las abejas pueden llevar ellas mismas el veneno a la colmena, puesto que ante la escasez de alimento recolectan el polen de maíz contaminado y lo dan de alimento a sus crías. En los bordes de sus hojas, las plantas exudan pequeñas gotas de sudor, un manjar para las abejas. Sin embargo, en el maíz, dichas gotas pueden estar fuertemente contaminadas con pesticidas. Todas estas relaciones causales hacen que la protección de las abejas resulte difícil. Por tal razón, el apicultor Christoph Koch lucha incansablemente en defensa de sus pequeñas amigas. Nos encontramos con él en la ciudad de Colonia. Desde que en el año 2008 perdiera casi todos sus colmenares, viaja a la Asamblea General del Grupo Empresarial Bayer. Compré acciones de la empresa Bayer. Ocurre que así uno tiene la posibilidad de hacer preguntas. Se dispone de 10 minutos por persona para preguntar. No lo hago por el beneficio en sí mismo, sino que gasto el dinero que me pagaron como indemnización para luchar contra estos neonics. Es que Bayer es uno de los principales fabricantes de neonics, pero este es solo uno de los puntos de discordia. La Junta General de Accionistas es una plataforma muy popular entre los críticos del grupo. También el personal de seguridad de la empresa tiene en su pantalla de radar identificado a Christoph Koch como un accionista crítico. Los colegas apicultores se manifiestan bajo el lema «Adiós neonics». Es muy simple, no queremos que ellas mueran. Así de sencillo. Que no ocurra otra vez lo mismo que hace un par de semanas. ¿Qué sucedió? Escapó veneno en algún lugar de Hitdorf. 1 millón de abejas muertas. Otra muerte reciente de abejas en Renania, no muy lejos de la empresa Bayer. Según se nos informa una vez más, se trató de clotianidina. El causante no pudo determinarse. Entretanto, los accionistas acuden en masa a las conferencias mientras se escuchan las consignas de los manifestantes. Pero como todos los años, Christoph Koch llevará la protesta de los apicultores a la sala, poniendo el dedo en la llaga. Quiere que los accionistas vean que los neonics no solo alteran, sino que incluso matan a las abejas. Está convencido de que las neurotoxinas las hacen vulnerables a enfermedades y a los virus, al tiempo que les impiden hacer su trabajo en la colmena. Queremos saber si esta tesis de Christoph Koch es correcta. Nos ponemos en camino a Berlín para visitar al profesor Menzel. El viaje transcurre en medio de incontables campos de maíz. Por radio escuchamos la noticia de una nueva muerte de abejas, esta vez en Suiza. 130 colmenas habrían sido intoxicadas por pesticidas. Randolph Menzel ha estado investigando por años, en especial a los neonicotinoides. Nuestros trabajos sobre las sustancias para la protección de plantas, yo prefiero decir pesticidas o insecticidas. En realidad esta no es nuestra especialidad, pero como neurobiólogos nos interesa particularmente en especial porque los insecticidas considerados actualmente como los más avanzados son justamente los que actúan sobre el sistema nervioso. Y ello significa que, para llamarlos con un nombre, son psicofármacos, fármacos para el cerebro, lo que en dosis elevadas llevan a la muerte, lo que con todas las drogas resulta posible, pero aún encontrándose por debajo de dicha dosis mortífera. Es decir, en un nivel subletal, no mortal, aún así produce su efecto. Un efecto como este, situado por debajo del umbral de la muerte, resulta difícil de medir. Para ello, Randolph Menzel primero adiestra a sus abejas. Con una jeringa, rocía primero aroma en sus antenas, permitiéndoles a continuación chupar agua azucarada de un palillo.
Las abejas rápidamente aprenden a extender la trompa tan pronto como solo se les suministra el aroma. Bajo el efecto de mínimas dosis de neonicotinoides, dicho reflejo de extender la trompa deja de funcionar. Las abejas ya no logran aprender. Si miramos luego cómo se comportan, podemos advertir que al principio están confusas, se tambalean y se comportan de forma extraña. Más tarde se recuperan. Y luego sigue una fase relativamente larga de varias horas, a veces también de días, de un comportamiento normal donde vuelan, se orientan por el sol, pero no recuperan la memoria y no pueden regresar a casa. Luego las abejas mueren de hambre allá afuera en algún lugar de la naturaleza de manera inadvertida. Los neonicotinoides, en consecuencia, tienen un efecto nocivo sobre las abejas. ¿Pero estas alteraciones se presentan también en todo un colmenar? Randolph Menzel y su grupo investigan precisamente esto en otro ensayo de campo. A las abejas voladoras se les administra una mínima dosis de un neonicotinoide igual a la que se encontraría a campo abierto. Y al hacer esto pudimos descubrir que las abejas están menos dispuestas a mantener su actividad en recolectora, y también hemos visto que ya no se comunican a través de la danza. Es decir, que las abejas que han efectuado la recolección también dejaron de danzar, y en todo el complejo entramado de comunicación social se produjo un cambio, una suerte de letargo, por lo que podría afirmarse que sí existe una distorsión. De modo que dicho letargo en la colmena, causado por drogas químicas, resulta tal vez comparables con nuestro estado, el de los humanos, después de haber bebido demasiado. Pero las abejas no pueden permitirse una resaca. Las diversas tareas que resultan indispensables para la supervivencia han de ejecutarse de forma continuada. Bayer Crop Science AG, en la ciudad de Leverkusen, es una de las principales empresas productoras de neonicotinoides a nivel mundial. Buscamos conocer cómo evalúan aquí los riesgos de los neonics. Nos recibe el jefe de prensa, acompañado por 2 expertos en abejas. Bueno, en verdad sí asistió un apicultor, el señor Koch. En realidad él no protestó, sino que tan solo efectuó preguntas que le fueron contestadas. Nos alegramos de poder discutir con cualquier persona porque siempre se puede aprender algo para mejorar la próxima vez. No muy lejos de aquí, también las abejas de la empresa Bayer fueron afectadas por la reciente mortandad de abejas. Sufrimos la pérdida de algunas abejas. Eso lo comprobamos también aquí. Fue en el transcurso de 3 o 4 semanas y las pérdidas ya se han compensado nuevamente. Y no, ahora nuestras colmenas se encuentran sanas y fuertes. ¿Pero aquí hubo mortandad de abejas o no? Hubo aquí, en la región, hubo algunos colmenares afectados por la pérdida de abejas voladoras, eso es cierto. ¿Se trató entonces de la muerte de abejas o no? No fue mortandad de abejas. La cuestión es cómo definimos la mortandad de abejas. Cierto número de abejas murieron. Resulta que la abeja tiene una expectativa de vida de 4 semanas, luego muere. Del mismo modo, puede hablarse de millones de abejas que mueren cada día. Los puntos de vista y las definiciones pueden ser diferentes. Sin embargo, el principal interés de ustedes es vender plaguicidas. Nuestro interés es... Ni siquiera les interesa saber si estos podrían resultar perjudiciales. Lo veo de manera un tanto diferente. Nuestro interés es disponer de productos seguros. En tal sentido, nos alegramos de que se someta a un cuidadoso examen, y por eso dejamos que investigadores visiten el lugar. Y si se descubriera algo que pudiera ser motivo de preocupación, entonces adoptaríamos las medidas necesarias del caso. Creo que no solo sería negligente, sino que en verdad tonto, sabiendo que hay un problema con nuestros productos, lo encubriéramos creyendo que en 3, 5 o 10 años ello no saldría a la luz. En Bayer mencionan otro factor adicional que enferma a las abejas y que en verdad es probable que juegue un papel importante. La agricultura intensiva priva a las abejas de superficies naturales. Cada vez son más los monocultivos generados por cereales, colza y maíz. Son numerosos los que hablan de una maicización del paisaje de cultivos. Para las abejas, campos como estos son como si fuera un desierto. Una vez que la colza haya florecido en estas gigantes superficies,
Ya no queda nada de alimento para las abejas. Pasan hambre, incluso hasta en el mes de julio. Vemos el problema de lo poco que queda realmente al acercarse el invierno, que es cuando los enjambres de abejas se preparan para invernar. Y queda en claro que perdemos superficies. En la agricultura perdemos superficie de floración. Y no debe olvidarse que la población humana, es decir, no solo la agricultura, demandan superficies. Las praderas naturales, por ejemplo, constituyen hoy una rareza absoluta. Estas no se abonan. El contar con pocos nutrientes permite una mayor biodiversidad. Más de 100 especies vegetales prosperan aquí atrayendo a innumerables y muy específicos insectos. Un paraíso para abejas mieleras, abejorros y abejas de bosque. Pero todos los años más del 7% de las praderas naturales desaparecen y con ellas muchas especies de insectos y animales que allí se alimentan. Aves camperas como las perdices o las alondras disminuyen su número de forma dramática. ¿Representa el problema de las abejas apenas la punta del iceberg? ¿O es que hay aquí aún mucho más en juego? Estamos en el metro de Viena. Christoph Koch va en camino a un Congreso Internacional de Apicultura en Viena. Dará una conferencia sobre la problemática de los pesticidas desde el punto de vista de la práctica del apicultor. Entre el público se ubican sus colegas apicultores. El congreso se lleva a cabo en el Palacio de Schönbrunn, bajo el paraguas de Global 2000, la organización medioambiental más importante de Austria. Expertos provenientes de toda Europa se dan cita aquí. También en Austria, al igual que en toda la Unión Europea, la población de abejas disminuye a una velocidad vertiginosa. Bayer protege a las abejas. Lo que ellos necesitan, y de esto trata la siguiente transparencia, lo que los polinizadores necesitan, es nuestra ayuda. Lo que de ninguna manera les sirve son acusaciones polémicas y parciales. Es una contienda abierta. El frente entre la industria y los protectores de las abejas está endurecido. También Randolph Menzel informa aquí sobre los resultados de sus investigaciones. Un invitado especial de los Países Bajos, muy reconocido dentro de la comunidad científica, llega hasta hablar del fin de la diversidad. Henk Tenekes, renombrado experto en aves y ecotoxicólogo, informa sobre la terrible catástrofe que el uso de neonicotinoides está provocando en su tierra natal. Esto lleva a que muchas especies de insectos desaparezcan. Mariposas, avispas, libélulas, todas ellas especies de insectos que se encuentran en el medio ambiente. Existe entonces un riesgo de ruptura de la cadena alimentaria y por lo tanto una amenaza de colapso para todo el sistema. Los investigadores de abejas ven aquí en los pesticidas el principal problema, el mayor enemigo. Pero es así de simple. Nuestro parabrisas permanece limpio durante el viaje. Si bien la Agencia Federal de Medio Ambiente reconoce que los riesgos del uso de pesticidas han sido infravalorados durante años, en el caso de las abejas hemos encontrado otros factores de contaminación. El ácaro varroa, cuyo efecto nocivo va en aumento, las transformaciones del paisaje que cada vez se aprovecha de manera más intensiva, con lo cual abejas e insectos de todo tipo disponen cada vez un espacio vital menor. Un verdadero dilema. Podemos analizarlo de todas las formas que usted quiera. Tampoco en el futuro podremos subsistir sin la agricultura intensiva. Tenemos que lograr un compromiso. E incluso se podría ir aún más lejos y afirmar que la protección de los cultivos también es parte integral del uso de la tierra. ¿Cuánto cultivamos en forma intensiva? ¿Cuándo contamos con cada vez menores superficies apartadas y de floración? Luego, el efecto de los insecticidas será aún mayor. Si solo pudieran ellas mismas decirnos lo que necesitan. Estamos ya en verano, el punto culminante del año. Christoph Koch recoge la cosecha de miel de abeja de esta temporada. Fue una temporada difícil ya desde comienzos del año, con muchas pérdidas y abejas muertas. Tanto más disfruta entonces uno al centrifugar los panales.
El néctar dorado fluye. Christoph Koch disfruta los días en el sótano fresco de la miel. Aquí al fin puede envasar lo que sus laboriosas abejas han recolectado. Al observarlo mientras trabaja y dado su compromiso con las abejas, esas criaturas enigmáticas y fascinantes, existen fundadas esperanzas de que la historia de las abejas podrá continuar, que apicultores como él cuidarán de que así sea. No me preocupo tanto por las abejas, sino que más bien me preocupan los insectos de los que nadie se ocupa, como los abejorros y las abejas solitarias, en las que nadie piensa siquiera cuando de pronto desaparecen. Más bien se trata de un planteo a la sociedad. ¿En qué medio ambiente queremos vivir? ¿Queremos vivir en un ambiente en el que todo lo controlamos exactamente de la manera más efectiva posible? Entonces sencillamente tendríamos que hacer inversiones adicionales para compensar los daños colaterales. Sería pensar a muy corto plazo. Necesitamos devolverle a insectos y abejas su hábitat natural, agrega Randolph Menzel, puesto que hoy, sin la ayuda de los apicultores, las abejas de la miel simplemente estarían perdidas. Sin mi trabajo, las abejas probablemente no estarían aquí. Yo no era apicultor en los 60, pero sí mis antecesores. Por esta razón, sigue luchando por el bienestar de las abejas y contra los pesticidas. No puede evitarlo. El sufrimiento de las abejas